Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Volkswagen Touareg 2. La suspensión es básicamente la misma que la de la primera generación, pero se ha vuelto mucho más ligera. Al mismo tiempo, las horquillas inferiores ya no son de aluminio y, en la suspensión trasera, el aluminio de los brazos pequeños ha sido sustituido por hierro fundido o acero. Esto no afectó mucho la vida útil, con un mantenimiento adecuado, la parte mecánica no causa muchos problemas. La vida útil de los cojinetes de las ruedas suele ser de entre 150 y 200.000 kilómetros, los brazos de suspensión delantera duran entre 80 y 120, afortunadamente los bloques silenciosos se reemplazan por separado y los cojinetes de bola son fuertes, tanto en los brazos inferiores como en los superiores. E incluso esos artesanos aprendieron a reprimir, aunque con pérdida de recursos. En la suspensión trasera todo es aún más sencillo. Dos eslabones superiores transversales no originales cuestan 20 euros cada uno y duran bastante tiempo. La palanca grande tiene bloques silenciosos reemplazables, por un lado son estándar, por el lado de la inclinación no son estándar. Los bloques silenciosos del subchasis son fuertes y necesitan ser reemplazados muy raramente. El matiz es que, aunque hay muchos coches con resortes, hay menos de la mitad de la circulación. La mayoría de los coches tienen suspensión neumática. En general funciona muy bien hasta por 5 años. Incluso los coches que se guardan en el exterior tienen pocos problemas debido a la corrosión de los elementos de aluminio y latón, los tubos neumáticos rara vez se limpian y, sobre todo, después de maniobras todoterreno, se puede presionar una pantalla térmica contra ellos en la parte trasera. Cuando se opera correctamente, el compresor del sistema está ligeramente cargado, al igual que el bloque de válvulas. El truco es que la empresa utilizó un receptor de alta presión con nitrógeno seco. Si lo llena una vez cada año o dos y las mangueras de suspensión neumática no tienen fugas, entonces el sistema funciona en modo cerrado, la carga en todos los elementos es mínima y las posibilidades de fallas son insignificantes. Los problemas suelen comenzar después de 5 a 6 años de funcionamiento. Los amantes más desesperados de las excursiones todoterreno pueden empezar ya a envenenar sus cilindros. La suciedad en la cabeza superior contribuye a la corrosión del refuerzo y la suciedad en la curvatura del manguito lo frota. Para aquellos que simplemente conducen por Moscú y no se lavan los arcos con regularidad, la situación al lavar los cilindros en la posición superior puede ser similar. Pero las posibilidades son, por supuesto, menores. En general, incluso sin un cuidado adecuado, se puede conducir hasta 10 años sin grandes cambios en la neumática. Solo tendrá que rellenar el cilindro con frecuencia, el compresor funcionará con regularidad y el bloque de válvulas será caprichoso. Aunque no es la unidad que menos problemas presenta, a veces requiere restablecer errores después de cortes de energía o heladas. Bueno, el coche se caerá cuando esté aparcado de noche, pero ¿quién nos detuvo? Si a menudo se ve al clase SW221 bombeando neumáticos a través de un accesorio separado en las gasolineras, entonces no hay que avergonzarse del VW. Es cierto que poner en orden un coche de este tipo será bastante caro, el presupuesto es de 600 euros por una rueda, sin contar los costes de trabajo y un kit de reparación del compresor. ¿Vale la pena decir que se debe prestar la máxima atención al diagnóstico de la suspensión neumática al comprar? Sorprendentemente, la dirección aquí es con dirección asistida convencional y un servotrónico de cremallera paramétrico. Aparentemente, se refleja el estado del Touareg en la tabla de rangos de Volkswagen. Pero todo está configurado decentemente. El coche se conduce muy bien, casi como un Cayenne, y mejor que la mayoría de los coches. A la cremallera le gusta golpear y gotear después de cientos de miles de kilómetros, sin embargo, aquí surgen dudas. En el Touareg la tuercen sin piedad. Y los casos en los que el automóvil está en las mismas manos y hasta 300 más no se observan problemas graves con el portaequipajes son comunes. Sin embargo, para lograr esa longevidad, a veces es necesario cambiar el líquido junto con el tanque, que contiene un filtro, y no olvidarse de revisar el automóvil en su conjunto, ya que cualquier sobrecalentamiento del sistema de dirección asistida debido a un paquete de radiador obstruido con suciedad conduce a fugas en las tuberías.
Todos los coches son estrictamente de tracción total, simplemente no había otras opciones. El diseño incluye caja de transferencia, ejes cardán y cajas de cambios. Cajas de transferencia de dos tipos, con reductora y diferencial asimétrico y bloqueo. O un autobloque Torsen en la base. La opción con bloqueo y descenso es extremadamente rara, se utilizó exclusivamente para condiciones todoterreno difíciles o para mover remolques pesados en suelos blandos. Entonces, si su automóvil tiene una caja de cambios de este tipo, entonces vale la pena observar más de cerca el estado tanto de la carrocería como de la transmisión. En esta sección también es necesario incluir ejes cardán con cajas de cambios. Parecería que estas unidades deberían ser fiables, sobre todo porque las máquinas más antiguas apenas cumplen sus primeros 10 años, pero las cajas de cambios, especialmente las traseras, tienen cojinetes débiles. Ya después de 100 a 150.000 kilómetros comienzan a jugar y hacer ruido, y si no se cambian a tiempo, también arrastrarán consigo al par principal. Los ejes cardán tampoco duran para siempre. El desequilibrio constante debido a cargas mal aseguradas y el desgaste de los elementos del eje de transmisión delantero repercuten en la carrocería. Además, los ejes no son desmontables, las reparaciones requieren un taller especializado con equipamiento, lo que encarece el trabajo. Y podrías encontrar vibraciones incluso en los coches en garantía. No hay transmisiones manuales en esta generación. Al menos en configuraciones estándar de fábrica. De vez en cuando aparecen variantes de estos coches con transmisión manual, pero se trata más bien de modificaciones o chasis especiales. Solo hay una transmisión automática, designada de fábrica 0C8. En el mundo es más conocido como Aisin TR80SN. A diferencia de la mayoría de los otros automóviles de varias velocidades, la transmisión automática se desbloquea de emergencia incluso en ausencia de energía. Esto es útil porque los coches sin esta función no pueden subirse a una grúa. Si pasa algo, hay que llamar a una grúa, pero el precio a pagar por esto es una palanca de transmisión automática clásica, y no un joystick novedoso. Debido a la fuerte reducción del tiempo de funcionamiento del motor de turbina de gas en modo normal y a la baja presión de funcionamiento, la eficiencia de dicha transmisión es muy alta. La consecuencia de esto es una agradable tendencia a reducir la temperatura de la transmisión automática, la calienta principalmente el motor, en el caso de los motores diésel, mínimamente. Es cierto que el termostato de aceite en el radiador a veces se atasca debido al aceite sucio, lo que hace que la caja se sobrecaliente, y el intercambiador de calor está instalado más bien para calentar la transmisión automática que para enfriarla. Con la vida útil del aceite y los filtros, no todo está tan claro. El convertidor de par, GDT, se bloquea completamente solo durante un movimiento suave y velocidades superiores a 1000. Con una aceleración regular o un empuje bajo, el bloqueo funciona, pero al 70 a 80%, lo que significa que el revestimiento se desgasta intensamente, introduciendo polvo en el aceite de la transmisión automática. A las unidades hidráulicas Aisin tradicionalmente no les gusta mucho la suciedad, el aceite con impurezas corroe el material de la placa, por lo que en casos avanzados no es posible reemplazar los solenoides, será necesario instalar kits de reparación. Afortunadamente, hay algunos a la venta, tanto caseros como de marca Sonax. La propia Volkswagen declara que la caja de cambios no requiere mantenimiento, y los propietarios no muy inteligentes, de los cuales sorprendentemente hay muchos, realmente intentan no cambiar el aceite que contiene, pero esto debe hacerse con bastante frecuencia, con conducción activa, una vez cada 30.000, con tranquilidad, una vez cada 60, aunque teóricamente limpio, si prevalece el modo de tráfico en carretera, se puede llegar a 120. Una de las características de la caja es la presencia de amortiguadores de vibraciones de torsión en el motor de turbina de gas, por lo que para aquellos a quienes les gusta conducir constantemente bajo tensión, la vida útil del convertidor de par puede verse limitada no solo por la vida útil de los propios forros de bloqueo, sino también por la vida útil de los revestimientos de los muelles del amortiguador. Esto se aplica especialmente al motor diésel 4.2 con tracción locomotora y a las versiones forzadas del turbodiesel 3.0. Pero la vida útil de los revestimientos de bloqueo de los motores de turbina de gas es muy larga, incluso para los corredores,
Los revestimientos suelen durar más de 200 a 250.000 kilómetros. El sistema de refrigeración de la transmisión automática incluye un calefactor y un radiador externo con termostato en la versión rusa. El calentador funciona con el calor del refrigerante y se le suministra anticongelante a través de un motor de vacío eléctrico, que no es muy confiable. Las fallas comienzan después de 3 a 5 años de servicio, a veces debido a averías en los tubos de la línea de vacío. En los automóviles con función Start-Stop y en los híbridos, la unidad de control de la bomba eléctrica está ubicada en el paso de rueda derecho, por lo que aumentan las posibilidades de falla de esta unidad. El selector de transmisión automática se encuentra ubicado en su carrocería y, como suele ocurrir en los SUV, esto puede causar problemas por fuga tanto en el conector como en el propio selector. Mecánicamente todo está bien, 4 paquetes de embrague y 2 frenos tienen aproximadamente la misma vida útil. Los engranajes planetarios, a pesar de su complejidad, no sufren un desgaste prematuro, si no se abusa de arrastrar remolques pesados y grandes a velocidad media, cuando se utilizan marchas intermedias durante mucho tiempo, y no se hace funcionar la caja con aceite sobrecalentado y sucio. Una señal probable de problemas es una fuga en el sello de la turbina de gas. Es cierto que a menudo este problema no tiene nada que ver con fallas mecánicas y es causado por una instalación incorrecta del propio motor de turbina de gas. Algunos mecánicos, al desmontar un motor o una transmisión automática, por ejemplo, para sustituir una correa de distribución, dejan el labio del retén de aceite metido, lo que provoca una fuga. Una transmisión automática en funcionamiento cambia perfectamente y sin problemas, por lo que cualquier sacudida e impacto es una razón clara para pensar en la vida útil de la transmisión y el costo de restauración, que es muy alto. En términos de diagnóstico electrónico, la caja es típica y promedio, es imposible obtener una imagen completa del estado a partir de las lecturas del escáner, pero los cerebros contienen datos sobre el tiempo de funcionamiento de cada marcha. Basándose en ellos, no solo puede averiguar cuánto kilometraje se ha recorrido, sino también comprender en qué modo se movía el automóvil. Las cajas de transferencia del Touareg son ambas muy sólidas. Torsen puede soportar fácilmente más de 350.000 kilómetros, la versión con diferencial libre no tiene menos vida útil, pero el bloqueo de las unidades y los sensores de posición puede causar problemas incluso a 50.000 kilómetros, especialmente si la suciedad y los reactivos entran en contacto con la caja de transferencia. Pero los problemas son menores y fácilmente solucionables. Aligerar el diseño casi no afectó a los motores, aunque el compartimiento del motor es más pequeño que el de la primera generación del modelo, los radiadores son más densos, la transmisión automática tiene un sistema de enfriamiento más complejo y los precalentadores a menudo se encuentran incluso en motores básicos de gasolina. Agreguemos la necesidad de quitar los motores para un mantenimiento de sincronización de calidad y obtenemos altos costos de mantenimiento y mayores posibilidades de errores durante el montaje y desmontaje, daños a los accesorios y cableado eléctrico, sujetadores, etc. Casi todos los motores tienen un sensor electrónico de nivel de aceite, que es conveniente, pero eso es todo, a veces falla. Esto, combinado con el consumo de petróleo, a veces provoca grandes problemas. De hecho, el principal motor de gasolina del Touareg 7P es el motor VR6 de 6 cilindros en línea y 3.6 litros. Este motor pertenece a la última generación de unidades, está completamente rediseñado con respecto a los motores más antiguos de 3.2 litros. Tiene un ángulo de caída más pequeño, inyección directa, control de fase y una correa de distribución completamente nueva. Desde 2011, incluso se ha reducido la potencia para dar cabida al impuesto de 249 caballos, lo que lo hizo muy popular, eliminando la tendencia hacia los motores diésel de su predecesor. Este es un muy buen motor, si nos olvidamos de la coquización de las válvulas de admisión, la admisión sucia en general, los balancines suaves y un mecanismo de sincronización no particularmente confiable en el lado del volante, con amortiguadores muy suaves a los que no les gustan los aceites viejos y los de larga duración. Funcionamiento a largo plazo a altas temperaturas. Casi todos los problemas principales están asociados con el consumo progresivo de aceite a más de 120 kilómetros, y si se ignora el problema, y más aún cuando se cambia a aceites más baratos, existe la posibilidad de aumentar el consumo a 2 litros por mil con muerte garantizada.
Catalizadores y sondas lambda. A menudo, la causa de los problemas es trivial: el sistema de ventilación del cárter se obstruye, la membrana se rompe o la válvula se atasca y el motor comienza a perder aceite o simplemente lo aspira hacia la admisión. El desgaste de los retenes es menos probable que les afecte, aquí apenas se caen y funcionan hasta el último momento, salvo que el sobrecalentamiento puede acabar con ellos antes de tiempo. El grupo de pistones es relativamente duradero y el consumo de aceite debido a la coquización de los aros suele aparecer después de problemas con el VKG o con kilometrajes superiores a 250. El mecanismo de sincronización está bien refinado, de modo que incluso las cadenas que han estado sonando durante mucho tiempo generalmente no saltan si no se gira el motor hasta el punto de parada. La mayoría de los problemas se pueden resolver limpiando barra diagonal, reemplazando tensores y reemplazando amortiguadores. Las cadenas duran notablemente más. Esto le permite salir con pequeñas pérdidas durante las primeras reparaciones y extiende la vida útil de la mayor parte del mecanismo por 200.000. De las desventajas graves, se debe prestar atención a la coquización de las válvulas. Esto no es solo una fuerte caída de potencia después de cientos de miles de kilómetros, hasta 200 caballos con un sistema de combustible y un grupo de pistones en pleno funcionamiento, sino también un posible desgaste debido a los trozos de coque que se introducen entre el pistón y el cilindro. Limpiar la entrada ahora funciona bien, es económico y no vale la pena llevar el motor a este estado. Me gustaría señalar especialmente que el motor resultó ser bastante bueno para los entusiastas del tuning. Hay kits de turbo y modificaciones de firmware para él, y el potencial de impulso es de hasta 500 caballos de fuerza. Es difícil decir algo bueno sobre el motor 4.2 FSI. Al igual que la primera generación, no agrada la estabilidad del recurso. El revestimiento de alusil de los cilindros es delicado y no combina bien con la inyección directa, las altas temperaturas de funcionamiento y un bloque liviano. Como ejemplo del uso de alta tecnología, el motor es maravilloso, pero es más probable que sirva como pieza en bruto para una lujosa mesa hecha de un bloque de cilindros. En teoría, si imaginamos que el revestimiento de alusil no se raya, entonces el recurso del grupo de pistones es condicionalmente infinito y no hay desgaste. Pero alusil siempre intimida. La mejor opción para un motor 4.2 es un bloque de alta calidad revestido con hierro fundido, tanto de manera eficiente como completa. Hay casos únicos de ahorro cuando se reviste una fila. La lista de problemas no termina con alusil, hay una correa de distribución muy caprichosa y una entrada que se obstruye rápidamente debido a una mala ventilación del cárter. Los precios medios de acabado integral pueden superar los 300 a 500.000. No es sorprendente que haya muy pocos automóviles con un motor de este tipo. Pocas personas estaban dispuestas a comprar un automóvil nuevo con él y aún menos personas que querían mantenerlo después de la garantía. La versión híbrida tiene un motor 4.2 recortado a 3 litros y 6 cilindros, pero con compresor, índices CGEA, CGFA y CJTA. Su carácter es más interesante, pero los motores 3.0 TFSI estaban entre los más caprichosos de Audi, no lo olvides. Todos los intentos de eliminar los problemas reduciendo la temperatura de funcionamiento, reconfigurando el software o cambiando la marca de aceite finalmente fracasaron. El potencial de ajuste de los motores es excelente, pero en términos de vida útil, absolutamente nulo. Muchos coches están equipados con motores diésel 3.0. Se pueden dividir en dos grupos. Antes del rediseño, se trataba de motores con una potencia de 204 a 240 caballos. Y más potente 260 a 262 caballos. Tras el restyling, los motores se actualizaron significativamente, de hecho, solo quedaron en servicio las variantes más potentes, y los de menor potencia fueron sustituidos por nuevas variantes CVA/CWA, unificadas con las muy forzadas en cuanto al grupo de pistones y la potencia. Bloque de cilindros completo y con el mismo sistema de recirculación y admisión. El motor se considera bastante fiable a pesar de la gran complejidad del diseño y la ubicación de la compleja correa de distribución en el lado del volante. Pero con la edad, cada vez más coches con las típicas llagas requieren soluciones. Nos preocupan cosas tan insignificantes como el ruido metálico de las pantallas térmicas,
las fugas en la camiseta del sistema de refrigeración cuando el bloque de la primera generación de motores diésel colapsa, las fugas de aceite cuando el bloque de la segunda generación colapsa, las fugas de aceite del inyector sellos, estranguladores obstruidos, el restyle ya tiene 2, y tuberías que sudan aceite de turbina, crujidos de cadenas cuando los amortiguadores se desgastan. Incluso antes de los restyles anteriores, los flaps en espiral y su accionamiento causaban muchos problemas. Después del rediseño, los motores diésel tienen un fuerte aumento en las posibilidades de averías en el equipo de combustible debido a la muerte de las bombas de baja presión en el tanque de combustible, ya que se ha aumentado la presión en el sistema. Una bomba moribunda introduce virutas en la bomba de inyección de combustible con consecuencias comprensibles. ¿Qué es más fiable, la vieja generación o la nueva? En general, no hay gran diferencia, pero el nuevo equipo de combustible es más vulnerable, pero la potencia es notablemente mayor. El motor diésel de la serie 4.2 CKD se diferencia significativamente de los de 3 litros. Lo que es esencialmente común es solo el diseño fundamental, hierro fundido como material del bloque, elementos de la correa de distribución y del grupo de pistones, los pistones son diferentes, los aros y pasadores son iguales, y el diseño de la culata con elementos comunes. Elementos. Una de las principales diferencias es una admisión y un escape completamente diferentes, ya que aquí se utilizan dos turbinas Garrett GTB 1749VZ, y no una GTB 2260VZK grande, como en las de 3 litros. El sistema de refrigeración y toda la tubería de vacío están dispuestos de forma completamente diferente. Ya hay 2 unidades de control. En general, a pesar de la unificación, el motor es completamente diferente. Entre los problemas habituales está la vida útil de la sincronización, de unos 200.000 kilómetros, un poco más que la del quinto 6. Además, los tensores y amortiguadores en su mayoría fallan, pero como el costo del trabajo excede el precio de los repuestos, generalmente cambian todo de una vez. Bueno, el equipo de combustible con inyectores piezoeléctricos es igualmente delicado aquí, pero ya hay 8 inyectores, no 6, funcionan en un rango de carga mayor y la carga en la bomba de inyección y las bombas de refuerzo es mayor, lo que causa muchos más problemas. En esta área, el sistema EGR también es más complejo, está más cargado y la coquización de la admisión se produce a un ritmo acelerado. Las turbinas están ubicadas bajas, cerca de la campana de la transmisión automática, por lo que los actuadores eléctricos y los amortiguadores de las turbinas de geometría variable se estropean con bastante frecuencia y diagnosticarlos y cambiarlos es difícil y costoso. El motor tiene buen potencial, 320 a 340 caballos de serie. Se convierten fácilmente en 370 a 380, pero la mayoría de los coches nunca mostrarán ni siquiera la potencia nominal después de 5 años de funcionamiento. Solo los propietarios más cuidadosos, que no son perezosos a la hora de cambiar las tuberías y limpiar la admisión, controlar el funcionamiento de la sobrealimentación y el estado de los filtros de partículas, y también realizar pruebas de presión periódicamente, harán que el motor funcione como debería. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Volkswagen Touareg 2, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado te espero en los comentarios.